Muy buenos días, bienvenidos a Políticamente Hablando por Radio Universidad 92.1 FM. Les saluda Juan Carlos Guzmán en otra emisión de Políticamente Hablando, en la cual trataremos temas de interés académico e interés nacional. Queremos iniciar esta emisión enviando un saludo muy especial al director de la Escuela de Ciencia Política, maestro Mike Rivera Contreras, al director de Radio Universidad, maestro Carlos Melgar, a la producción de Radio Universidad, en especial a la licenciada Alejandra Acevedo y al compañero Sergio Reyes, quienes jueves tras jueves hacen posible la emisión de su programa Políticamente Hablando de la Escuela de Ciencia Política. El día de hoy disfrutaremos parte del foro realizado por el Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la Escuela de Ciencia Política, cuyo tema fue la utopía plurinacional, pasado y futuro. Como expositores en esta actividad, contamos con la presencia del doctor Darío Aquiles Euraque, el doctor Gustavo Palma Murga y el doctor Edgar Esquit. Sin más preámbulo, entonces los dejamos para que disfruten de esta interesante charla. Muchas gracias, estimado director del Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la Escuela de Ciencia Política, Carlos Freddy Ochoa, a todo el equipo de investigación que se encuentra acá reunido y que hace posible este tercer encuentro, donde nosotros como escuela y como universidad hemos asumido el compromiso de hacer un debate serio, de hacer un debate crítico, a profundidad también, con un análisis que implique esa conmemoración del bicentenario. De esa cuenta es que en ese marco de conmemoración estamos el día de hoy reunidos para hablar sobre un tema sumamente importante. Y para ello contamos, yo me atrevería a decir, con tres de los más grandes intelectuales académicos en la región que han venido trabajando y abordando este tema. Como bien ya lo mencionaba el señor director Carlos Freddy Ochoa, el día de hoy vamos a hablar de la utopía plurinacional, pasado y futuro de la nación, que como bien indicábamos, nosotros como escuela hemos asumido ese compromiso de debatir estas temáticas que de alguna u otra manera no se han asumido con esa responsabilidad, pero que creemos que son fundamentales. Desde la concepción del Estado oligárquico, del Estado criollo, atravesando y pasando por diferentes modalidades, posterior al conflicto armado interno, y en las últimas décadas se ha venido hablando sobre esa posibilidad de un Estado moderno. Pero un Estado moderno contiene una serie de elementos y una serie también de temas que están paralelos a él, como bien lo pueden ser el tema de la identidad nacional, que es muy importante, que durante las décadas, a partir de la década de los 70s y 80s, ha venido aperturándose y ha entrado en la discusión para los centroamericanos. El tema también de la diversidad, de la heterogeneidad, de la historia política y la multiculturalidad. Hoy, en tiempos del neoliberalismo, es sumamente importante ver cómo nos concebimos nosotros como guatemaltecos y qué tipo de Estado es el que nosotros precisamos definitivamente para esos procesos de consolidación en la región democrática. Ya bien lo decía Sousa de Santos en la presentación que se hacía en el video, que hay un concepto también alterno que implica precisamente esa idea de plurinacionalidad, que implica una nación compartida de diferentes grupos sociales. Y en ese sentido yo le quiero dar las gracias por haber aceptado para esta invitación de este sano debate, en el cual vamos a hablar sobre esta temática, y contamos con tres grandes especialistas, como ya lo mencionaba, académicos de alto nivel. Y en ese sentido le doy la bienvenida al doctor Darío Euraque, desde Honduras. Bienvenido, doctor. De igual manera, al doctor Gustavo Palma Murga, quien ha contribuido en diferentes momentos y en diferentes procesos formativos en la Escuela de Ciencia Política. Muchas gracias por haber aceptado y es un gusto también saludarle. Y de igual manera a otro gran especialista y amigo, al doctor Edgar Esquit, también conocedor sobre esas temáticas. No está de más darle también la más atenta y cordial bienvenida a todos quienes en las diferentes plataformas y redes le están dando seguimiento
a esta presentación, a toda la comunidad de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que nos siguen en otras regiones del país, fuera de Guatemala, de otras universidades, de otros institutos y organismos de diferente índole que están interesados en estas temáticas. Sean todos y todas bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a usted, director de la Escuela de Ciencia Política. Nuestro estimado director es Maestro Fidel Contreras. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Se le ve y se le oye perfectamente. Muchas gracias. Ok, quiero comenzar con la portada de un libro que publiqué junto con una colega joven hondureña, titulado La diáspora africana en los programas educativos de Centroamérica. Y lo voy a tomar como punto de partida para lo que voy a tratar de plantear. Obviamente en 13 minutos es imposible, pero voy a tratar a grandes rasgos de plantear una serie de inquietudes, más porque es lo que puedo hacer con ese tiempo. Y lo quiero enmarcar dentro de la lógica general de este foro, que de alguna manera implica la relación entre el Estado y la nación en general, en este caso el peso de la historia, en el tema específico del tema de la diferenciación humana, a veces entendida desde el punto de vista etnorracial, que es el enfoque que yo voy a dar, y en particular el elemento de la diáspora africana en Centroamérica. Obviamente hay otras formas de apreciar la relación entre el Estado y nación y la diferenciación humana, de género, en fin, hay muchas. Yo lo que conozco y he investigado por muchos años, de hecho, y fue parte por eso que nos llevó a esta publicación, que fue una publicación que fue financiada por la UNESCO, y lo que aborda, y voy a regresar a la publicación, si a alguien le interesa tener una versión PDF de este libro, que es corto, son unas 150 páginas, yo se los puedo hacer llegar por medio de correo electrónico, porque no circuló mucho fuera de Honduras. Hay una versión en inglés también que fue publicada en el 2016, la versión que ustedes ven, cuya portada pueden ver, fue publicada en el 2013. ¿Y por qué esta publicación? Porque, y aquí voy a proceder a una serie de diapositivas para ilustrar parte de la problemática que quiero plantear. ¿Por qué esta publicación? Porque ya para el 2000, comienzos de este siglo, en realidad, comenzaba a generarse de una forma más sistemática y a consolidarse de alguna manera, sobre todo yo diría que en Costa Rica, Honduras, Panamá, si lo vamos a incluir a Panamá también, y sí lo incluimos a Panamá en esta publicación, aunque hoy no me voy a referir ni a Panamá ni a Belice. Se comenzaba a consolidar una historiografía sobre la presencia afrodescendiente en Centroamérica. Se comenzaba a problematizar, sobre todo en la colonia, ya vamos a ver algunas de las publicaciones, de que esa noción que tenemos, o muchas veces se ha tenido, incluso en el mismo Guatemala, de que no hubo población afrodescendiente, y que si hubo, pues se diluyó en un mestizaje o un ladinaje, como a veces se refiere en Guatemala, en el proceso del cruzo genético y etnorracial, sobre todo durante los 300 años de colonia, pero también en particular en el siglo XIX, por la dinámica poblacional de mayor cruzamiento, y también el interés del Estado de homogenizar las poblaciones. Y entonces eso se fue en realidad planteando entre intelectuales y también en los programas educativos. Entonces
publicación lo que resume es un análisis de los programas educativos, los que se llaman los currículos nacional básicos de los países de Centroamérica, incluso Guatemala. Yo junto con dos colegas, y en particular Yesenia Martínez, que ven ahí, analizamos esos currículos nacional básicos. Analizamos también los textos de escuela y de colegio a nivel primario para todos los países centroamericanos, por lo menos hasta el 2010, y los analizamos, analizamos también los calendarios cívicos. Obviamente no tengo el tiempo para resumir, pero ustedes lo quieren leer en detalle, puedo enviarles el libro. ¿Y por qué la UNESCO nos pidió este tipo de análisis? Por las razones que ya planteé, que ya habían dos fenómenos. Uno, que ya enfaticé y que le voy a mostrar algunas de las publicaciones, entre muchas otras, pero que a mi juicio son importantes en este contexto. Nos preguntamos hasta qué punto esa nueva historiografía que perfilaba con mejor documentación, con más estadísticas, con una sutileza analítica más profunda, en qué manera o hasta qué punto había incidido en los programas educativos oficiales, es decir, aquellos que los estados centroamericanos promovían por medio de sus currículums y sus textos básicos mediante los ministerios de educación. Esa era la pregunta clave y vamos a abordarlo enseguida, cuáles fueron nuestras conclusiones. ¿Y por qué es importante esto en el 2021? Porque yo creo que por lo que puedo ver, no he analizado los currículums básicos del 2021, pero por lo que puedo ver, si no los he analizado sistemático, este libro sigue vigente y fue publicado en el 2013. El otro fenómeno que se había dado, además de una consolidación de una historiografía centroamericana sobre la diáspora africana, y no sobre la colonia, pero en el siglo XIX y en el siglo XX, fue el surgimiento en los 90 de movimientos afrodescendientes, impulsados en gran parte por las comunidades garífunas de Honduras, que son las mayoritarias, aunque los números se debaten y podemos entrar en eso, que eso es otro tema de los censos y el papel del Estado en todo eso y la diferenciación etnorracial en Centroamérica en el pasado y no digamos en el futuro. Entonces, sin embargo, al margen de esos detalles, los movimientos afrodescendientes que se desataron en los 90s en el marco de los debates acerca de los 500 años de la conquista, de la conmemoración, del encuentro, del genocidio. Es decir, obviamente hubieron muchos debates en el 92, que en general se centraba muchas veces alrededor del tema de la etnogénesis indígena. Pero en ese mismo marco se dieron movimientos afrodescendientes, claro está, por toda América Latina, pero incidieron en Centroamérica. Y se establecieron una serie de organizaciones, esta es una de ellas, la Organización Negra Centroamericana, que fue fundada en 1995, sobre todo de nuevo por un lado, afrodescendientes garífunas, hondureños, también de Belice, y también las poblaciones afrodescendientes antillanas, sobre todo en Panamá y Costa Rica. Así que eso fue un gran impulsor también para preguntarse hasta qué punto habían incidido estos movimientos en los currículos básicos o se enfocaban sobre todo sobre demandas de salud o derechos de tierras. Y eso es lo que vamos a abordar ya enseguida, ¿va? De hecho, esto ha continuado, como pueden ver por esta imagen, en el 2019, hace un año y medio en realidad, se reunió un taller centroamericano de afrodescendientes financiado por el Banco Mundial en Panamá, y muchos de los líderes de ONECA y otros fueron protagonistas en este taller de afrodescendientes centroamericanos, así que esa dimensión del elemento factor importante en la diferenciación de
nación centroamericana desde el punto de vista afrodescendiente continúa, de hecho a tal grado que hoy en día vas a encontrar páginas de web de distintas organizaciones afrodescendientes de los distintos países centroamericanos. Este simplemente es esto ya casi ni se usa, son discos. Este es un disco del 2010, un CD, que recoge una reunión de movimiento afrodescendiente en Centroamérica del 2012, hace casi ya 10 años. Regresando al tema de la afrodescendencia desde el punto de vista de la historiografía, muchos de los, sobre todo especialistas, van a reconocer este libro que fue fundacional de alguna manera, Presencia Africana en Centroamérica, que fue publicado ya hace muchos años, en 1993, por Luz María Martínez Montiel, y fue publicado en México, pero recogía de alguna manera mucha de la bibliografía antes de los movimientos afrodescendientes. Eso es importante destacarlo, sin embargo sigue siendo un clásico. Este fue un libro que editamos yo, Jeff Gould y Charlie Hale, historiador y antropólogo. Charlie Hale, muy conocido ahí en Guatemala, Memorias del Mestizaje. Es un libro que fue publicado ya hace un tiempo, en el 2005, en el cual se aborda, Edgar, yo creo que tal vez tiene un artículo aquí, ya no me acuerdo, de hace 16 años que se publicó este libro. Y este libro es interesante porque el énfasis de este libro, aún cuando se dice Memorias del Mestizaje, cultura política en Centroamérica desde del 1920 al presente, el énfasis fue el tema indígena. Entonces, lo que quiero decir con eso es que a pesar de la incipiente historiografía centroamericana afrodescendiente que surgía en ese momento, y a pesar del movimiento afrodescendiente que también ya para ese tiempo tenía casi una década de existir, aún no incidía en la historiografía académica en gran escala. Sin embargo, ya para fines de esa década se empiezan a publicar, esto es una serie de libros que de alguna manera en 5 tomos, editados por Rina Cáceres y Queens Duncan, entre el 2008 y el 2011, recopilan en ensayos muy sencillos, muy básicos, mucho de lo mejor que se estaba publicando en ese momento, y es importante que se destaque. Lamentablemente, tampoco circuló mucho fuera donde fue publicado, que fue publicado en Costa Rica, y es muy difícil conseguirlo. Yo creo que aún hoy en día todavía no es fácil conseguirlo en impreso, no, tal vez existe por medios digitales hoy en día. Sin embargo, ya para el 2011 salió La negritud en Centroamérica entre raza y raíces, editado por Lowell Gulbenstein y Justin Wolf, en versión en español de la versión que se publicó en inglés en el 2010. Este libro sí es fundamental porque recoge, a mi juicio, ya tiene 10 años, pero lo mejor de lo que se estaba consolidando en ese momento de la historiografía centroamericana sobre el tema afrodescendiente. Le siguió, entre otros, este libro, Relaciones Interétnicas Afrodescendientes de Centroamérica, editado por José Heriberto Esquicia, salvadoreño, y Rina Cáceres, de nuevo, que ha sido pionera en esto. Aunque este libro en realidad es un poco distorsionador el título, porque dice Relaciones Interétnicas Afrodescendientes de Centroamérica, y lamentablemente, a pesar de sus aportes, se concentra en realidad en Costa Rica y en el mundo antillano, y en particular algunas introducciones en El Salvador. Más recientemente, ya viendo desde el punto de vista latinoamericano, que sí, sin embargo, hace un esfuerzo, aunque mínimo, 2 de los más conocidos académicos que trabajan en Estados Unidos, Alejandro de la Fuente y George Reed Andrews, que es un destacado historiador norteamericano, inicialmente con trabajos en la afrodescendencia en Argentina y Brasil. Se ha convertido, por medio de este libro, que también tiene una versión en inglés, en efecto consolidar lo que ellos llaman estudios afro-latinoamericanos.
que de alguna manera, sobre todo el ensayo de introducción, presenta la agenda de investigación de lo que se ha escrito y publicado, a mi juicio, lo mejor de lo académico sobre la afrodescendencia. Regresando, y ya para ir cerrando, porque sospecho que ya se me está acabando el tiempo, la pregunta clave aquí es, para abrir el debate, lo que yo vengo a decir, ¿hasta qué punto ha incidido los movimientos afrodescendientes y la historiografía académica sobre la afrodescendencia y la diáspora africana en Centroamérica en los programas educativos de Centroamérica? Bueno, como me imagino ya sospechan, pero aquí en este libro está documentado prácticamente de una forma nula, casi con la posible excepción de Panamá. En el libro puede ver los detalles y con esto cierro. Este es un cuadro que está en ese libro que publiqué conjunto con Yesenia Martínez hace ya unos 5 o 6 años, donde registramos los conceptos que nosotros encontramos luego de revisar, según país, los currículos nacional básicos de todos los países centroamericanos, más los libros de ciencias sociales en cívica y español en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica. Y entonces, la pretensión de este cuadro es, de alguna manera, arrojar una explicación global, y aquí lo podemos abrir a debate luego, si nos da tiempo más adelante, del por qué no ha incidido la historiografía centroamericana en los currículos básicos y en efecto la cultura, porque por medio de los textos y la educación primaria y secundaria, en efecto se crea la nación, si se quiere, en el sentido más básico. Y si ustedes se fijan, y he puesto ahí colores en el lado izquierdo de varias de las categorías que me gustaría que se enfocaran: etnia, negro, negra, raza, África y esclavos y esclavitud. Y lo que llama la atención, y a mí me sorprendió porque creí que no creí que me arrojara algo tan tajante. Si ustedes se fijan, el concepto negro en los currículos básicos de los países, con la excepción de Panamá, y llama la atención que en el caso de Honduras no aparece la palabra negro en los currículos básicos, ni en los libros de cívica, ni en los libros de español en Honduras, que tiene la población afrodescendiente más grande actual de todo Centroamérica. La palabra raza tampoco aparece, casi es marginada por completo. África ni digamos. Y lo que más me llama la atención, y con esto cierro con un último comentario, si se fijan en la última categoría, esclavos y esclavitud, es decir, cuando se aborda lo étnico, que sí se aborda, como se pueden ver los totales, 10 veces, cuando se aborda lo étnico y lo afro o lo negro, o que casi no se aborda, en efecto se aborda fuera del mar del análisis del papel de la esclavitud y el papel de la relación de África y la relación entre la esclavitud afrocaribeña y atlántica, y cómo incidió esto en la nación centroamericana. Es como que cuando se aborda, que casi no se aborda, y con esto cierro, cuando se aborda el tema de raza o negritud, es que se aborda sin hacer relación a la esclavitud. En parte es porque el énfasis incluso en Guatemala es con los antillanos que trajeron a trabajar en la United Fruit Company, o con los garífunas en Livingston. Bueno, con eso cierro porque no tengo, creo, más tiempo, pero creo que está claro el argumento que estoy planteando. Gracias. Estamos muy emocionados con su presentación inicial que ha abierto este debate, doctor Euraque. Si me permite de alguna manera referirlo,
con este peso de la diferenciación humana en la historia y el peso del Estado en la historia y cómo ambos se interrelacionan en lo que ignoran y en lo que no pretenden siquiera promover, por ejemplo, la equidad o la igualdad. Los temas han quedado abiertos. Gracias por su contribución de excepcional interés, doctor Euraque. Tenemos ahora con nosotros a otro distinguido historiador muy conocido en Centroamérica y en la región, el doctor Gustavo Palma Murga. Por favor, la imagen y los micrófonos son suyos. La utopía plurinacional, pasado y futuro de la nación, que es el título que, digamos, bajo el cual se organiza este evento. Entonces yo creo, y con eso doy lectura, inicio a leer este texto, que en términos formales, discursivos y cronológicos, la Constitución de 1985 de Guatemala incluye varios aspectos relacionados con el reconocimiento del derecho de las personas y comunidades a su, entre comillas, identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres, cierro comillas. Del artículo 66 al 70, por ejemplo, se abordan varios aspectos de manera muy general relacionados con las, entre comillas, comunidades indígenas. Años después, en el contexto de la firma de los acuerdos que precedieron a la firma de la paz del año 1996, ese mismo año me parece que en marzo se suscribió el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. En ese acuerdo se plantearon una serie de asuntos que tienen que ver con el tema de la identidad y los derechos de los llamados pueblos indígenas existentes en Guatemala. En uno de los considerandos iniciales de este acuerdo se establece que como resultado de los procesos históricos que han marcado a la nación guatemalteca, lo pongo entre comillas, esta tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe. Asimismo, se reconoce la existencia de varios pueblos, entre comillas, que tienen su propia identidad y derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Pero obviamente eso va a haber dentro de la unidad de la nación y la indivisibilidad del territorio del Estado guatemalteco como componentes de dicha unidad. Todo esto va hecho comillas. Otro considerando reconoce las varias negociaciones que estos pueblos han vivido, negaciones que estos pueblos han vivido en el plano político, escenario que ha incidido en el entorpecimiento de la configuración de la unidad nacional, impidiendo que se destaque la rica fisonomía plural de Guatemala. Todo esto que cito entre comillas es lo que contiene el texto del acuerdo de identidad. Por otro lado, tanto en el texto constitucional antes indicado, se hacen referencias a una serie de derechos inherentes a las comunidades indígenas, los que en general se vinculan a aspectos fundamentalmente de carácter cultural. Por su parte, en el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas se mencionan temas de carácter cultural, como la identidad, la discriminación, los derechos culturales propiamente dichos, como el idioma, los nombres, la espiritualidad, los centros ceremoniales, los lugares sagrados, el traje, la ciencia, la tecnología, educación, medios de comunicación. Pero también se mencionan algunos asuntos relacionados con derechos civiles, políticos, sociales y económicos. Es decir, aquí hay podría decir una pequeña apertura en relación a lo que contiene el texto constitucional previamente citado. En dicho acuerdo destaca la enunciación de un marco constitucional, entre comillas, en el que se plantea el anhelo de los signatarios de ese documento sobre una necesaria reforma constitucional que considere el reconocimiento pleno de la nación como la unidad nacional multiétnica, pluricultural y multilingüe. Luego se enuncian aspectos relacionados con la existencia de autoridades locales, los procesos de regionalización y participación, el reconocimiento de normas legales propias para asuntos específicos
Y sobre ese asunto concreto que tiene que ver con lo que se va a conocer en su momento como la reforma sector justicia, lo que es importante destacar es que ese proceso fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque hubo sectores de poder, sobre todo poder económico, que de manera categórica se opusieron. Es decir, para esos sectores era inviable cualquier posibilidad de considerar que esas otras formas de administración de justicia que operan en los espacios locales pudieran tener algún tipo de reconocimiento constitucional. También se mencionan en este acuerdo aspectos relacionados con la tierra, por ejemplo, los procesos de regulación, de tenencia, de restitución, de compra, y los relacionados con la protección jurídica de los derechos de las comunidades indígenas. En primer lugar, es importante destacar que en los textos antes citados se enuncian conceptos como nación, Estado, pueblos y comunidades. Sin embargo, en todos, no digamos en la Constitución, pero en el acuerdo no encontramos en esos textos definiciones que indiquen cómo estaban siendo entendidos por quienes habían redactado esos documentos. Pero, y a partir de los lugares y temas dentro de los que aparecen utilizados, es posible considerar que se establecen ciertas jerarquías entre ellos. Al menos es lo que para mí queda muy claro, ¿no? De manera que los conceptos mayores en esa enunciación serían los de nación y Estado, luego sería el concepto de pueblos y en cuarto lugar estaría el de comunidades. Es decir, hay una jerarquía de lo más grande, lo más importante a lo menos importante, que sería la nación y el Estado, y pueblo y comunidad. Es decir, estos conceptos además deben operar dentro de una lógica de unidad nacional. Considero que se trata de una jerarquía enunciativa que produce la perspectiva de sus autores fundamentalmente. En esos textos, es decir, la Constitución y el Acuerdo de Identidad, desde mi punto de vista, lo que destaca es una perspectiva cultural. En el Acuerdo de Identidad, a esta se le agregan una serie de aspectos de carácter político y económico. Sin embargo, se reitera en varios lugares de este texto, sobre todo en el acuerdo, la preeminencia que debe tener la unidad nacional. Me parece que ambos textos fueron elaborados para un público específico y sobre todo letrado o especializado. Y creo yo que se trata de una perspectiva en la que están implícitos una serie de conceptos, como los antes mencionados de pueblo, Estado, nación, etcétera, pero sobre todo una perspectiva paternalista, en la medida en que quienes elaboraron esos documentos sí sabían qué aspectos eran los más adecuados a incluir en los contenidos de esos documentos. Es importante, me parece, no dejar de considerar el contenido que en ambos documentos, en el que ambos documentos salieran a luz pública, marcados dentro de un clima de alta confrontación social. De manera que no podía esperarse avances más allá del reconocimiento de ciertos aspectos de carácter cultural, aunque en sentido restringido y abstracto. Un aspecto que llama mi atención en relación con ambos, tanto con la Constitución de 1985 como con el Acuerdo de Identidad, tiene que ver con lo que, digamos, llamo yo las formas de nombrar, que en ellos se emplean para designar a quienes en este caso son llamados como comunidades indígenas o pueblos indígenas. Entonces, yo creo que si hiciéramos un ejercicio para establecer la procedencia y los usos de los conceptos que desde el poder se han venido utilizando para designar a los sujetos individuales y colectivos que han habitado esta tierra, podríamos establecer varios asuntos. Por ejemplo, el relacionado con la pervivencia en el uso de categorías raciales que terminan siendo discriminatorias. Tanto el concepto indio como el de indígena, por ejemplo, están imbuidos de una carga peyorativa desde mi punto de vista. Carga que se sustenta en la diferenciación que históricamente estos conceptos han implicado. El primer concepto, el de indio,
fue acuñado desde que los primeros grupos de invasores llegaron a tierras americanas a finales del siglo XV. Fue un concepto empleado dentro de un marco de confusión, considero yo, sobre todo porque dichos invasores creyeron inicialmente que habían llegado a Asia y concretamente a la India, por lo que atribuyeron tal apelativo a la población originaria sin mayores trámites ni complicaciones. Importaba darles un nombre distintivo, aunque éste no tuviera ninguna sustentación lógica, ni menos aún científica, geográfica, etc. De manera que durante la larga temporalidad del dominio colonial español sobre estas tierras y territorios, se denominó de tal manera a toda la población que vivía acá, que había nacido acá, pero que no tenía ningún tipo de relación sanguínea, entre comillas, con europeos, y se les llamó indios. Luego, con el paso del tiempo y hasta bastante entrado al siglo XIX, dicho concepto fue sustituido inicialmente en la jerga administrativa estatal por el de indígenas. Este segundo concepto fue utilizándose de manera paulatina con el paso del tiempo en el resto de la sociedad. Sin embargo, considero que continuó operando la lógica inicial según la cual, mediante este concepto, se hacía alusión o se nombraba a ese extenso grupo social que se caracterizaba, entre otras cosas, por rasgos físicos, sociales, culturales, etcétera, diferentes a los de los europeos, entonces considerados como la raza superior. Sin embargo, el uso de ese concepto significó la recreación y reproducción de las anteriores formas, es decir, las formas coloniales de designación de todos aquellos que por origen, color de piel, idioma y otros aspectos más, no pertenecían a los grupos sociales identificados con Europa en ese contexto. En cierto modo, incluso se consideró que no pertenecían a esa entelequia llamada nación. En el transcurso del contexto del siglo XIX, se fueron afianzando una serie de calificativos y distintivos para referirse a los indígenas, que además ya se utilizaban en la época previa de la dominación colonial española. Estos ponían el acento, como todavía lo hacen, en cuestiones externas físicas, tales como la pigmentocracia y el aspecto físico, pero también se les atribuyeron una serie de limitaciones sociales y culturales. Por ejemplo, decía que eran haraganes, que eran indolentes, que eran taimados, que eran tontos, que hablaban dialectos o lenguas, pero no idiomas, etc. Pero también desde otras perspectivas que yo considero eran paternalistas, se les consideraba como buenos, obedientes, sumisos, trabajadores. En todo caso, creo yo, se les ubicó tanto social como mentalmente en un lugar diferente. En los dos textos antes citados, veíamos que el uso de conceptos como comunidades y o pueblos indígenas alude a modalidades sociales, políticas y culturales que aún no han alcanzado el estatus de nación o Estado, como se puede colegir de las diferentes enunciaciones que sobre esto se incluyen en esos documentos. Pero también desde las definiciones que proponen las ciencias sociales occidentales sobre los mismos. Perspectivas que pueden intuirse como sustento intelectual de tales enunciaciones. En el acuerdo de identidad, sobre todo, se insiste en el tema de la unidad nacional. Podría colegirse a partir de tal insistencia en la necesidad de preservarla a toda costa, aun si esa unidad, entre comillas, no pasa de ser una enunciación de buena voluntad. Creo que es importante y necesario revisar las formas de nombrar o designar que hemos empleado en Guatemala para referirnos a los grupos y personas que no vemos como iguales a nosotros. Es evidente que los procesos históricos que se han venido sucediendo en ese territorio han generado resultados diferentes, diversos. Seguramente lo mismo ha ocurrido en otras partes del mundo. Sin embargo, creo que en nuestro caso esos procesos han operado como evidencia de la existencia de creencias falsas sobre la existencia de superiores e inferiores.
Esas creencias operan hasta el día de hoy en cuestiones relacionadas con adscripciones de tipo económico y social. Pero, y es la razón de fondo que acentúa su uso en nuestro contexto, esas percepciones se sitúan y se sustentan en un acendrado y profundo racismo. Considero entonces que en el caso de Guatemala, el racismo implícito en ese nombrar conlleva ideas supremacistas, pero también esconde un gran temor ante ese otro que nunca se ha querido conocer y menos aún reconocer como igual. En Guatemala, entonces, la otredad ha funcionado de manera diferenciada. Por un lado, se continúa considerando que existen otros que son superiores a nosotros, a los cuales se le debe reconocer respeto, reconocimiento y buenas maneras. Son personas a quienes en sentido literal y figurado se les abre la casa sin vacilación alguna. Pero por otro lado, y en una dirección contraria, esa otredad continúa operando como una modalidad de diferenciación para con quienes consideramos como inferiores a nosotros. De tal manera que, y con esto concluyo, creo que es necesario, sobre todo de cara al futuro, tratar de conocer los procesos de conformación de nuestra sociedad contemporánea, pero en clave diversa, amplia y complejizada. Es necesario entonces abandonar esas lecturas generalizadas en el transcurso del siglo XIX que nos remiten a figuras previas que todavía no han sido supuestamente probadas en términos científicos. Muchas gracias. Gracias, doctor Gustavo Palma. Estamos realmente muy motivados por los ingredientes que ha agregado al debate, como esta cuestión de la jerarquía expresada en la Constitución de una serie de entidades donde participan individuos que además están incluidos dentro de una diferenciación también jerarquizada. Bueno, estamos muy emocionados también porque se suma a nuestro diálogo el doctor Edgar Esquit. Los micrófonos y la imagen son suyas. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, y pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias al Instituto por la invitación para estar esta tarde en esta conversación. Yo preparé un texto que voy a leerles. Inicio pues con la propuesta, ¿no?, que nos hace el título de esta conversación. Y entonces planteo que lo plurinacional en Guatemala surge específicamente como una perspectiva de intelectuales mayas en la década de los 70 del siglo XX, y que antes de ello se podría decir que no había una visión en este sentido. En Guatemala han prevalecido dos visiones sobre su conformación, ¿no?, como entidad política o como entidad nacional también. Una es la visión criolla que se inaugura a principios del siglo XIX y que en términos generales va conformando un aparato, digamos, un Estado, que es básicamente un aparato de represión y segregación. Este aparato y la élite que la dirige se va a ir vinculando en el siglo XIX y XX al imperialismo colonial occidental. Las élites criollas guatemaltecas establecen en este sentido una alianza con el imperialismo occidental del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Y todo esto para seguir expoliando a las poblaciones indígenas y a ciertos sectores de la población mestiza. Así, el país se organiza como una entidad colonizada. Hay otro sector de la población que ahora podríamos llamar nacionalistas y democratizadores, que también tienen una historia larga, pero que podríamos ubicar como triunfantes a mediados del siglo XX, cuando logran instaurar un Estado y gobierno nacionalista
revolucionario. Estoy hablando de los hombres y mujeres que dirigieron la revolución de 1944. Los revolucionarios de 1944, de mediados del siglo XX, en este sentido, instauran y privilegian la idea de las grandes unidades homogéneas, usando las palabras de Chatterjee, es decir, la nación, ¿no?, como sentimiento de unidad entre hermanos, la ciudadanía como la única identidad política y el capitalismo como la forma de progreso histórico, y que después hablarían, ¿no?, del socialismo. Estas dos tendencias, cada una tiene su propia historia. Cada historia une y desvincula generaciones, sectores y perspectivas particulares, pero en términos generales se puede trazar cierta trayectoria. Estas dos tendencias estuvieron enfrentadas a lo largo del siglo XIX y XX, prevaleciendo obviamente los criollos y su política de violencia y segregación. Solamente durante 10 años, de 1944 a 1954, los sectores progresistas democratizadores tuvieron un momento y oportunidad para instaurar su proyecto, que rápidamente fue vencido. Lo que hay que enfatizar en este sentido es que los revolucionarios nacionalistas y sus herederos, de alguna manera, fueron los instauradores y principales promotores de la integración de los indígenas, como la forma que ellos encontraron para viabilizar la nación homogénea frente a la existencia de los indígenas que no casaban histórica, cultural y políticamente con el proyecto de Guatemala como unidad, como universalidad. Fueron los revolucionarios nacionalistas los que en su momento intentaron establecer una hegemonía en el sentido que lo dice Gramsci, ¿no? Un consenso general, por ejemplo, a través de la educación o de la alfabetización y muchos otros procesos. También se intentó construir la comunidad imaginada, como lo plantea Anderson, a través igual, ¿no?, de la educación, la alfabetización, los derechos ciudadanos, la libertad de opinión, entre muchos otros procesos. Y en este sentido, los revolucionarios encontraron en las políticas de integración y el indigenismo el camino para darle un lugar a los indígenas y al mismo tiempo construir la nación homogénea. Después de la contrarrevolución de 1954, cuando la oligarquía y ciertos sectores militares retomaron el control del gobierno durante la posguerra, esta élite reestableció su vinculación con el imperio colonial estadounidense, impuso nuevamente la violencia como forma de relación, revirtió la reforma agraria y con ello reestableció el despojo y la servidumbre de los indígenas, aunque ya no legalmente, sí lo hicieron social y económicamente. Esta élite, sin embargo, ya no pudo revertir muchos otros procesos como la etnización del indígena que habían establecido los revolucionarios democratizadores. Desde la dominación colonial española, los mayas lucharon por mantener cierta forma de autodeterminación, pero estuvieron asediadas por el aparato colonial. En los siglos XIX y XX, la dominación colonial de los criollos sobre los indígenas continuó cuando estos se vincularon al imperio colonial occidental. No obstante, los indígenas, a través de las alcaldías y otros liderazgos, quisieron mantener cierto control sobre sus comunidades y lo lograron en cierto sentido. De esta forma, se puede visualizar a lo largo de los siglos las luchas por la autonomía comunal. En la segunda parte del siglo XX surgió un sector de mayas letrados que en la década de los 70 planteó por primera vez la posibilidad de establecer un Estado plurinacional, tomando en cuenta la historia de los mayas y la de los ladinos en el territorio. Las organizaciones que hicieron este planteamiento fueron combatidas desde diferentes lugares y muchos de los líderes fueron asesinados. De cualquier manera, desde ese momento, las luchas por el pluralismo estaban definidas desde las luchas por la autonomía comunal y por la conformación de un Estado plurinacional. Aunque de 1944 hasta el presente también prevaleció el racismo como una forma de segregación, la etnización formulada desde 1944 ha tomado un lugar importante. Ahora sí,
como forma de anular la utopía indígena por la autodeterminación, ya sea en su forma histórica como lucha por la autonomía comunal o como propuestas de los mayas letrados en la construcción de un Estado multinacional. Por etnización entiendo, en principio, la intelectualización, popularización y la legalización de los indígenas como minorías culturales y sociales. La etnización en Guatemala implica la culturización de los indígenas, lo que abrió una brecha fácil para su integración a la nación. La culturización a veces abre pequeñas discusiones sobre la condición social de los indígenas, pero casi nunca abre las posibilidades para hablar políticamente sobre y con los indígenas. La etnización también es una de las formas de control sobre lo indígena y las comunidades para que éstas no se vuelvan peligrosas, aunque en muchos momentos la violencia también sea una forma de control sobre esas comunidades. La discusión del estatuto indígena por parte de los constituyentes en 1944 sería una de las primeras formas de esa política de etnización. Después vinieron otros procesos de este tipo, como las leyes de protección del traje, las leyes de protección de los idiomas, las leyes de tutela y los acuerdos de paz de los años 80, de los años 90, perdón, multiculturalizó e interculturalizó el discurso estableciendo políticas que daban continuidad a la etnización de los indígenas. Los intelectuales progresistas de clase media, muchos de ellos herederos, simpatizantes y también propulsores de la Revolución del 44, después de su derrota en 1954, tomaron rutas distintas, pero en términos generales siguieron reproduciendo un discurso sobre el indígena como minoría, como etnia. Muchos de estos intelectuales guatemaltecos quisieron plantear este concepto como uno analítico, pero al hacerlo siguieron colocando a los mayas en un espacio viable hacia su lugar secundario en la nación unitaria. Los análisis sobre la etnicidad retomaron la idea de que los indígenas tienen un lugar en la economía política guatemalteca, pero no analizaron de manera suficiente las luchas por la pluralidad y la autonomía de los indígenas. Ya sea en la insurgencia, vinculado a los gobiernos militares, en el exilio o en la academia, la mayoría de los líderes progresistas revolucionarios impulsaron la idea sobre Guatemala como nación única. En este sentido, colocaron a los indígenas en este proyecto, definiéndola étnicamente. La polémica entre Severo Martínez y Guzmán Buchler sobre la condición indígena y de ladinos fue una excepción en este proceso. En este sentido, cualquier indicio de lucha por la autodeterminación era reprimido y negado en nombre de la unidad nacional. Durante la segunda parte del siglo XX hasta la actualidad, las élites herederas o no de la Revolución de 1944 no permitieron y no permiten que los indígenas se representen a ellos mismos de la forma en que sea y en el lugar en que sea. Esa posibilidad siempre fue rotundamente negada, no digamos desde la oligarquía y el gobierno de los militares. La mayoría de los revolucionarios no se imaginaron la representación indígena en 1944, y se podría decir que no era el momento histórico para que lo hicieran. Pero aún en la insurgencia, en los años 70 y 80, tampoco lo hicieron. Se escandalizaron cuando surgieron iniciativas insurgentes propiamente indígenas. Sí permitieron y se vincularon con la organización de los indígenas como campesinos, que era una forma de definir las clases sociales en la lucha, pero de cierta manera también una forma de clasificación y otorgamiento de identidad aceptable en la nación existente y futura. Los revolucionarios creyeron posible construir alianzas con los campesinos indígenas, pero no con los insurgentes autónomos mayas. Con la democratización de mediados de los años 80, llamado eufemísticamente, por supuesto, y la firma de los acuerdos de paz, ya no se visualizó claramente la oposición ideológica y partidaria de la élite progresista, pero muchos intelectuales de clase media, universitarios, miembros de ONGs, desarrollistas,
rápidamente asumieron el multiculturalismo e interculturalismo como discurso y como política hacia los indígenas minorizados. Y ha dicho en otros lugares que multiculturalismo es lo mismo que etnización. En este proceso, el multiculturalismo es el último intento por adaptar al indígena al neoliberalismo y a la modernidad ladina y nacional. El gran dilema de los nacionalistas, ya sean progresistas, militares o miembros de la oligarquía, es qué hacer con el indígena. En la segunda parte del siglo XX, las respuestas fueron variadas, desde el genocidio, pasando por el paternalismo y dándole continuidad a la política de etnización. A principios del siglo XXI, la etnización llamada multiculturalismo sería la política de contención de los indígenas, usado tanto por los neoliberales y las élites nacionalistas desarrollistas. Esto sin mencionar la violencia estatal y neoliberal contra las luchas autonomistas de las comunidades indígenas actualmente. A principios del siglo XXI, los mayas interpelan a los nacionalistas, a los criollos, a los ladinos, con sus propuestas de Estado multinacional. Por ejemplo, las propuestas de Codeca, de la CPO o de Huaqipquej. Sus propuestas tienen antecedentes en las luchas mayas desde los años 70 y sus propuestas también están influenciadas por el Estado y las organizaciones sociales bolivianas y ecuatorianas. Asimismo, los miembros de comunidades interpelan a las élites criollas, a la oligarquía y a los neoliberales, así como a los nacionalistas unitarios con sus posicionamientos políticos sobre autonomía desde las comunidades. Las utopías por un Estado plurinacional o por unas comunidades autónomas, pienso que son un desafío ante la etnización de los indígenas en Guatemala y en muchas partes de Mesoamérica y de Abya-Yala o de América en general. Aunque en ciertos contextos parezca intrascendente, es fundamental romper con las nociones y políticas que definen y colocan a los indígenas como minorías en los estados existentes. En el siglo XXI aún es importante criticar el que los indígenas sean vistos como seres culturales y por eso integrables a un imaginario de nación única, o solamente como posibles ciudadanos, es decir, civilizables para ser miembros de un Estado moderno. La destrucción de los imaginarios y las políticas de etnización podrían abrir espacios para que los indígenas puedan representarse ellos mismos políticamente como sujetos históricos en el campo de poder guatemalteco y construir junto a otros sectores con identidades políticas distintas un espacio de convivencia y confluencia política heterogénea. Bueno, eso es lo que preparé y espero pues que sirva para la conversación que tenemos. Muchas gracias. Esperamos que esta actividad académica haya sido de su agrado y los esperamos el próximo jueves por Radio Universidad para continuar políticamente hablando. Hasta la próxima.